tal chicos? ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a trabajar con lo que es nuestra nueva unidad acerca de la termodinámica. Para poder conocer un poco más de termodinámica, veamos primeramente a qué se refiere cuando hablamos de la palabra termodinámica. Bueno, como ven aquí, la palabra termodinámica deriva del latín terme, que significa calor, y dynamis, que significa fuerza. Entonces, lo que la termodinámica sería para nosotros es una ciencia donde se trabaja con lo que es la energía. Ahora, la termodinámica se considera como la rama de la física que se encarga del estudio de lo que es la energía y sus transformaciones en los sistemas. En este concepto acerca de termodinámica, nosotros podemos ver dos términos muy importantes. En primer lugar, el primer término es la energía. Y la energía para nosotros va a ser la capacidad de causar cambios en lo que sería un sistema. ¿Pero qué es un sistema? Es una parte del universo que se aísla para su estudio. Nosotros tenemos en un estudio, en una parte de estudio de termodinámica, vamos a decir lo que es un sistema y vamos a hablar del universo. Ahora, el sistema sería la parte que está encerrada. O sea, si yo agarro un gas y lo encierro dentro de un cilindro y lo tapo, voy a tener ahí un sistema de estudio. Todo alrededor de ese cilindro va a ser el medio. Entonces, lo que sería la suma de mi sistema más el medio forma lo que se conoce como el universo. Entonces, nosotros vamos a trabajar con dos tipos de sistemas: el sistema cerrado y un sistema abierto. Vamos a enfocarnos en lo que es un sistema cerrado. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con estados en equilibrio. Serían entonces estados que están balanceados. Por ende, para que el sistema esté en equilibrio, nosotros necesitamos tener siempre un sistema cerrado donde no haya demasiados cambios con el medio exterior. Ahora, para poder trabajar con la termodinámica tenemos que ver en primer lugar sus principios. Y el primer principio de la termodinámica me da una ecuación bastante simple y sencilla, donde me dice que delta U, o sea, variación de la energía interna, es igual a el calor menos el trabajo. Como ven aquí, les coloqué lo siguiente: tenemos signo positivo y negativo para el calor y vamos a tener un signo positivo y negativo para el trabajo. Si nosotros tenemos un sistema y el calor está entrando al sistema, o nos dice el problema, por ejemplo, el ejercicio, el sistema cede calor al ambiente, entonces nosotros vamos a decir que el sistema está perdiendo calor. ¿Por qué podemos decir de esa manera? Porque lo normal en un sistema sería lo siguiente: entra calor a un sistema cerrado. ¿Este sistema qué hace? Este sistema produce una variación de su energía interna. Al variar la energía interna se genera trabajo. Entonces, cuando nosotros decimos que entra calor a un sistema, vamos a decir que el calor tiene el signo positivo. Ahora, si decimos que el sistema pierde calor, o el sistema, podemos decir también que le cede calor al ambiente, entonces en ese caso el signo del calor va a ser un signo negativo. No olvidemos que el calor se puede medir en joules o también lo podemos tener en kilocalorías. Ahora, con respecto al trabajo, lo normal es que el sistema realice trabajo. Entonces, si el sistema realiza trabajo, ¿qué va a pasar? Va a aumentar el volumen dentro del sistema. ¿Qué tiene que ver el volumen? Ahora, si nosotros decimos trabajo, para la ecuación simple de trabajo sabemos que es presión por la variación del volumen del sistema. Si mi volumen final es mayor, por ende mi trabajo va a ser positivo. Si mi sistema ahora tiene un volumen final menor, ahí voy a tener un trabajo negativo. ¿Cómo voy a diferenciar? Yo voy a decir, cuando el sistema realiza trabajo en el medio, entonces ese trabajo va a ser positivo. Pero si el medio exterior realiza trabajo sobre el sistema, entonces yo voy a tener un trabajo negativo. ¿Cuándo mi trabajo se hace cero? Mi trabajo se hace cero cuando yo digo que no hay variación de volumen en el sistema, o bien cuando no existe una variación de lo que sería su volumen inicial y su volumen final, o sea, ambos volúmenes están al mismo nivel. Entonces ahí yo puedo decir que el trabajo es nulo. Ahora, tenemos otro principio que es el segundo principio de la termodinámica. En realidad en la termodinámica tenemos varios principios, pero nosotros vamos a basarnos solamente en el primer principio, donde vamos a hablar de la variación de la energía interna, y en el segundo principio, donde vamos a hablar
del principio de las máquinas térmicas y de sus rendimientos. Vamos a ver ahora las ecuaciones tanto para la energía interna como para el trabajo en las distintas transformaciones. Sabemos que para estudiar el trabajo necesitamos saber desde qué punto de vista se lo está estudiando, o sea, si la transformación es isotérmica, isocórica, isobárica o una cuarta transformación que vamos a ver ahora, que es la transformación adiabática. Bueno, la ecuación normal y común para el trabajo de un gas es igual a presión por lo que es la variación del volumen. Ahora bien, si nuestro proceso o nuestro cambio de estado del gas se da con un proceso isobárico, vamos a decir que la presión se mantiene constante. Nosotros podemos trabajar directamente con gases monoatómicos. Si nosotros hablamos de gases monoatómicos, vamos a directamente escribir presión por variación de lo que es el volumen. Ahora, también la otra ecuación que se puede tener en cuenta para el trabajo es igual a N por R por delta T. ¿Qué es N? ¿Qué es R? Bueno, N sería el número de moles que nosotros vamos a trabajar. En particular, en esta parte de gases se trabaja con 1 mol, 2 o 3 moles como máximo. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar también nosotros luego con un valor que nos va a indicar un número fijo dependiendo de la cantidad de moles que tengamos en un sistema cerrado, en un sistema de trabajo de un gas. Ahora, la R es conocida como la constante de los gases. La constante de los gases es igual a 8,32 joules sobre mol por Kelvin. ¿De dónde sale la constante de los gases? Nosotros trabajamos la constante de los gases teniendo en cuenta que la presión por el volumen es igual a N por R por la temperatura. Esta ecuación nosotros la trabajamos en lo que son los gases. Ahora, como nosotros trabajamos con varios moles, ya no utilizamos un solo mol para hablar de un gas ideal, necesitamos trabajar con la constante de los gases. Entonces, por eso es que se escribe joules sobre mol por Kelvin. ¿Por qué? Porque al hacer la transformación de las unidades de medida de presión por volumen sobre N por T, vamos a obtener el valor de R. Como este valor de R es un valor constante, se considera que todos estos valores están a condiciones normales de presión y de temperatura. Entonces, de ese modo tenemos la constante de los gases, que es de 8,32 joules sobre mol por Kelvin. Entonces, para un proceso isobárico, o sea, a presión constante, nosotros vamos a trabajar ya sea con esta ecuación de presión por variación de volumen, donde variación de volumen es volumen final menos el volumen inicial. Y también podemos utilizar, dependiendo de lo que me pida el problema, si es que yo tengo más de un mol de gas que voy a trabajar, puedo decir N por R por delta T, o sea, temperatura final menos la temperatura inicial. Ahora, el otro proceso que vamos a trabajar es el proceso isocórico. En un proceso isocórico nosotros sabemos que el volumen no varía. Si el volumen no varía, entonces mirando esta ecuación anterior, como nosotros sabemos que el volumen final va a ser igual al inicial, al hacer la resta vamos a tener 0. Por ende, el caso particular para el proceso isocórico es que el trabajo se hace 0. ¿Por qué? Porque en un proceso isocórico el volumen no cambia. Entonces, de ahí es que nosotros decimos que el trabajo es nulo en este tipo de procesos. El tercer proceso es el proceso isotérmico. El proceso isotérmico se da cuando la temperatura se mantiene constante. Para un proceso isotérmico, el trabajo tiene una ecuación muy particular, que es C, que es la capacidad calorífica de los gases, por lo que sería el logaritmo natural de volumen final dividido el volumen inicial. Y el proceso que vamos a trabajar como un nuevo proceso para nosotros es el proceso adiabático, que sería cuando no existe un intercambio de calor con el medio. O sea, el proceso adiabático es igual a presión inicial por volumen inicial menos presión final por volumen final, y esto se divide entre gamma menos 1. Ahora, ¿qué es gamma? Gamma es el coeficiente adiabático de los gases y depende del número de moles que nosotros tengamos para trabajar. Si nosotros tenemos un mol de gas, o sea, N vale 1, el valor de gamma es de 5 tercios. Si nosotros tenemos N igual a 2, gamma mide 7 quintos. Y si tenemos gamma para N igual a 3, o sea 3 moles, el valor de nuestra constante
o de nuestro coeficiente va a ser de 4/3. Vamos a ver en un siguiente video cómo resolver los ejercicios teniendo en cuenta el sistema común, donde tenemos solamente un mol de gas, o viendo lo que sería el trabajo para más de un mol de gas.